Tuvimos que parar acá en la ruta porque íbamos a cargar combustible, pero me fijo acá abajo y veo que hay una pérdida de alguna manguera o algo. Hay olor... Uy, qué olor. Sí, hay olor a diésel acá. Hay unas gotitas ahí, muy chiquitas. Amigos, me bajé un poquito para mostrarles a dónde es que estamos, en qué parte de la ruta estamos. Estamos transitando la ruta 17 de Ontario, que es la ruta Trans-Canadá, la ruta que atraviesa de este a oeste todo Canadá, todo el país. La verdad que estamos muy contentos de poder atravesar eso porque recién ahora nos damos cuenta de que esta ruta es una de las rutas más importantes que tiene Canadá. Y si bien, como dijimos, Canadá es un país gigante, tiene muy pocas rutas en las cuales son rutas muy grandes e importantes. Esta para mí es una de las más importantes. Es como la ruta 40 en Argentina que recorre de norte a sur o de sur a norte. Bueno, es lo mismo acá para Canadá. Es como la ruta 66, ponele, en Estados Unidos. Bueno, esta ruta es muy importante. En este lugar hay como una autopista, se ensancha un poquito, pero a veces se hace chiquita y a veces se hace más grande. Otra cosa muy importante que tiene este cartel es que dice oeste, ¿no? Nosotros estamos yendo justamente para el oeste para poder ir subiendo después hacia el norte para Alaska. Está en los dos idiomas, en inglés y en francés, y todos los carteles que estamos viendo en la ruta están en los dos idiomas. Absolutamente todos, ninguno está solamente en inglés ni en francés. Así que amigos, acompáñennos a transitar la ruta Trans-Canadá de Canadá. Vengo adentro, Fer, porque hace mucho frío. Sí, hace frío. Si quieren ir a ver las fotos que acabamos de sacar en el Instagram, pueden ir a seguirnos como Americando, que ahí subimos contenido distinto al que subimos. Sí, escúchame, esta ruta que estamos haciendo nosotros es muy importante y nos sacamos... pasan los camiones y se mueve todo. Uy, se cayó. Se cayó esto, perdón. Lo que decía es que esta ruta que estamos agarrando nosotros, que es muy importante, está bueno tener una foto acá, porque nos sacamos varias fotos en Argentina con la ruta 40. ¿Esta sería como una ruta 40? Es como una ruta 40. Pero de Canadá. Como una ruta 66, ahí yo recién estuve diciendo. Es una ruta muy importante. Obviamente, la gente que quiera atravesar todo Canadá, ¿por dónde tiene que venir? Por la Trans-Canadá, no hay otra. Trans-Canadá, aparte tiene un nombre tremendo. Muy bueno. Muy buen nombre. Sí. Y si estás en esta parte del video y todavía no estás suscrito a Americando, te invito a que lo hagas, te suscribas, le des like a este video y también lo comentes, porque vos de esa manera nos estás ayudando un montón a que el video se vea cada vez más. Bueno, eso. Muchas gracias. Me encanta todo el trigo, ese pasto que tenés atrás. Sí. Es muy de campo. Es muy de campo y se escucha, ¿viste? Mira, voy ahí con el micrófono a que escuchen cómo se escucha eso. Escuchen el sonido que tiene esto. Espero que no salga ni una serpiente ni nada raro de acá. El trigo está diciendo que se suscriban. Amigos, hemos llegado a un pueblo, a una población bastante chiquita que se llama Wawa. Todavía seguimos en el estado de Ontario y llegamos a un lago, el que está atrás mío, que me está sorprendiendo por algo en particular que tiene. Estamos en primavera, si bien hace frío, en estos momentos está haciendo 6 grados. El lago que está acá atrás mío está todo congelado. Solamente la parte de acá adelante está sin congelar, que se ve que corre un poquito de agua, pero la parte de atrás está toda congelada. Miren el tamaño que tiene el lago, es un lago muy grande y todavía sigue congelado. Imagínense que el calor que hace no es suficiente como para derretirlo. Yo me imagino esto en invierno, en puro invierno, lo que debe ser de estar todo congelado de verdad, hasta creo que podrás caminar acá de lo congelado que está. Pero bueno, todo el camino que tuvimos hasta llegar a este pueblo, había muchos de estos lagos congelados. Me resulta muy raro por la época en la que estamos, ¿no? Espero que con el correr del tiempo algunos estén un poquito menos congelados, a ver si me puedo meter en alguno. Pero bueno, ya hace frío, ahí escuchen esto. Esa es la calefacción que Fer prendió adentro de la camioneta.
para calentarnos un poquito. Por suerte nosotros tenemos una calefacción que es a diésel y la verdad que dormimos genial. Nos gusta mucho manejar y vivir en una casa rodante en el invierno o en el frío, no en el invierno crudo, pero sí en el frío, porque con la calefacción podemos estar genial. Y otra cosa que les quiero contar es que recién me fijé cuántos kilómetros faltan para Alaska y falta cada vez menos, 5.200 kilómetros. Parece un montón o parece poco, según cómo lo miren. Para mí es mucho, pero es poco comparado con todo el viaje que hicimos. Hay bastante viento, así que me voy a meter adentro porque ya tengo las manos congeladas. Y vamos a ver si tomamos unos matecitos. Buen día, amigos, ¿cómo andan? Salí un ratito a caminar por el barrio, por este pueblo. Miren atrás lo que tengo, el lago congelado. Ayer nos dormimos muy temprano porque estábamos muy cansados de la ruta. Hoy me levanto y digo, bueno, voy a caminar un ratito por este lago para verlo mejor, ¿no? Porque ayer ya se estaba haciendo de noche. Miren lo que es el hielo ese. Le voy a tirar esta piedra. A ver qué hace. No, se la bancó. Se la bancó, quedó ahí. Miren la piedra donde quedó ahí. Se la rebancó el hielo, está duro, ¿eh? Yo dije, bueno, ahora se va a romper el hielo, va a caer la piedra abajo. No, debe tener un espesor bastante grande. Lo que pasa que para mí, si los lagos son más quietos, en invierno se congelan todos y quedan muy, pero muy duros. El espesor, la capa que tiene, seguramente es muy grande. Ahora me encanta este camino alrededor de este lago. La gente que vive acá seguramente debe venir acá a caminar los fines de semana o cuando puede. Me encanta. Este camino está cerrado, yo creo que porque solamente ahí pueden ingresar ciertas personas. Hay una reja ahí. Y así que por eso nos seguimos y nosotros nos quedamos justo donde empieza este camino. ¿Estos perros me van a morder o no? ¡Hello! ¡Hey! ¡Hey! Me vienen dos de esos perros a atacar, ¿sabes qué? Menos mal que no eran un oso, ahí con el dueño, pero la verdad es que tenerlos sueltos esos perros, no está tan bien tener sueltos los perros. Más esos tipos de perros que son bastante fuertes. Por suerte no me hicieron nada hasta ahora. Estoy esperando que pase. Hi, hello. Oh. Ahora que pasaron, me asusté poco cuando vinieron corriendo. Uf, te digo que sentí un poquito de miedo. Dicen que no hay que ponerse nerviosos cuando vienen los perros. Hay que estar tranquilos, hay que estar como que no pasa nada. Pero la verdad te digo, ver esos dos perros venir hacia vos ladrándote, un poco me julepié, como decimos en Argentina. Ahora, dicen que el perro que ladra no muerde. No sé, una vez me mordió un perro el pie, pero porque venía medio como corriendo y se ve que el perro quería jugar. Pero así de que me quieran morder para lastimarme, no, nunca, por suerte. Ven, el camino sigue todo por acá, no sé hasta dónde llega. Vamos a ir caminando un ratito, ahora vamos a esperar que pasen un poco los perros. Y vamos a ir caminando hasta ver hasta dónde llega. Al parecer este camino sigue un poquito más para el norte. Acá hay mucho territorio y no hay tantas rutas, ¿no? Para llegar hasta esos lugares. Hay muchos trenes también que llegan acá en Canadá, pero al parecer este camino hará más o menos unos 20-30 kilómetros y ya se corta. Ya para la zona norte del país es muy difícil acceder. No hay tantos caminos tan buenos. Así que se ve que es un camino secundario este que está cerrado y va a alguna fábrica o alguna mina o algo que muy pocas personas pueden acceder. Ahora, mientras camino por acá, tengo que estar pendiente de que no haya ningún animal por detrás mío, que no creo que haya porque estamos muy cerca de un pueblo, pero siempre puede aparecer algún osito o un animal que no queremos ver, por lo menos así caminando tan, no sé, tan frágil. Yo me siento muy frágil acá, en la naturaleza. Más con estos bichos que son bastante grandes. Sí, me encantaría ver un oso, pero por ahí de adentro de la camioneta, para estar un poco más seguro, ¿no? Ven que hay varias personas que están caminando por acá, así que debe ser un lugar para caminar, que vengan los locales. Y acá tenemos todavía el lago, a mi derecha. Pero ya en un momento para allá adelante ya el lago ya no va a estar más.
y el camino sigue. Yo ahí creo que voy a pegar la vuelta. Por acá descubrí una casa que está con esta vista hermosa. Voy a ver qué hay acá adentro. A ver si no viven ningún animal. Hay como una caca ahí. O un pájaro por ahí estuve arriba. Es como una casa abandonada. Es más, tiene luz y todo ahí, mirá. Yo sé que la abandonaron. Miren qué linda vista que tiene, ¿no? A mí es algo que me encantaría, construirme una casa enfrente a un lago. Va, ¿a quién no le gustaría, no? ¿A quién no le gustaría? Pero me gustaría construirla yo solo. Así que en algún momento de mi vida ese va a ser otro sueño mío que voy a tener que cumplir. Porque en algún momento voy a tener que hacer una casa en un terreno que esté cerca de un lago, cerca de un río. Acá en Canadá hay un montón de terrenos que están muy vírgenes, muy vírgenes. Pero bueno, en invierno hace mucho frío. También hay que bancarse eso, ¿no? El frío del invierno. Esto es como la Patagonia argentina. En verano hace calor, hay mosquitos, hay tábanos. En invierno hace mucho frío. Así que son climas que son duros, pero tienen unas vistas espectaculares. Hasta ahora, por todo lo que estoy viendo ahora, lo poco que vi de Canadá, me quedo con la Patagonia. Ojo, la Patagonia argentina lo conozco mucho más que todo esto de Canadá, pero le tengo mucha fe a lo que vamos a ver ahora por Canadá y por Alaska. Así que bueno, cada ruidito que escucho tengo un poquito de miedo que sea algún animal, porque no estoy prestando atención mientras camino. Así que bueno, voy a retornar y voy a ver qué está haciendo Ferchu. Tuvimos que parar acá en la ruta porque íbamos a cargar combustible, pero me fijo acá abajo y veo que hay una pérdida de alguna manguera o algo. A ver, voy a ver qué es porque recién la paré acá para cargar y veo que está perdiendo este líquido, el de acá. Este. Tiene olor a diésel. No es diésel. No sé qué es. Pierde bastante. Qué raro. Parece líquido hidráulico. O aceite. No parece que sea diésel, ¿eh? ¿No? No. ¿Y qué es? No sé, pero es como un aceite. A ver. Hay olor. Uy, qué olor. Sí, hay olor a diésel acá. ¿Por qué es tanto olor a diésel? ¿Tenemos perdiendo hace mucho tiempo diésel? Y capaz por eso tenemos tan poco combustible. De acá pierde. Acá se ve cómo está perdiendo diésel de esta manguera. ¿Ven ahí? Mirá. Voy a hacer una cosa, voy a poner en marcha y me voy a fijar si en marcha es que pierde. Hay unas gotitas ahí, muy chiquitas. Acaba de acercarse un chico preguntándonos si estaba todo bien. Qué amable que se paró a preguntar si estaba todo bien. Sí, después me hablaba en inglés abajo, pero no entendía una goma. Bueno, yo creo que hay que cargar combustible y seguir, Fer. ¿En serio? Sí. Pierde aceite, pero aceite pierde siempre. Es decir, pierde una gota de aceite. Pero nunca vimos esto. No, lo que quiero ver es el tema si pierde diésel. Hay que ponerlo así, mira. ¿Y ese alambre de dónde lo trajimos? Ese alambre lo hice yo. ¿En dónde lo hiciste? Lo hice en Lomas, antes de salir. ¿En Lomas de Zamora? Sí. Esos alambres son los que utilizamos para cerrar el motor. Esta es la tapa y con esto se termina de cerrar. Bueno, no sé, vamos a cargar combustible, vamos a seguir, nos faltan unos 60 kilómetros para llegar a una playita en un lago. Estoy fascinada con el lugar donde estamos en estos momentos. Yo les quiero mostrar con detenimiento el lugar al que estamos. Es un camping que está al lado de la ruta, de la autopista, y cada espacio para estacionar la casita rodante tiene su mesita, a donde recién pegaba el sol de manera hermosa, y tiene su tachito de basura. Ah, para abrirlo tenés que meter la mano, mira. Ahí te explica cómo hacer para abrirlo. Metés la mano y abrís. Tingui. Para mí debe tener ese tipo de seguridad el tacho de basura porque por estas zonas hay un montón, bueno, no sé si un montón, pero hay osos. Entonces está bien que le pongan una seguridad al tacho de basura. Amor, ¿querés ir a dar una vuelta? Vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo me hice un matecito, el último mate que me queda. Mirá. La gente dice que le ponga un poquito menos de yerba, pero yo no puedo ponerle menos de yerba. Es como tomar un mate sin yerba, es como, no sé, ponerle una cucharadita de café y 5 litros de agua. Bueno, disfruta ese mate, que es de los últimos. Vamos para allá porque quiero mostrarte un cartel que hay que me voló la cabeza. Qué buena hora esta la de la tarde, ¿eh? ¿Qué hora es para ustedes en este momento? Mira cómo está el sol y el día, ¿eh? Quiero que voten en este momento a ver qué hora piensan que es. Ahí, con la persona con la que estén en este momento. Digan, para mí ahí son las... ¿Cuánto? A ver, les damos unos 5 segundos para que piensen. Miren el sol. 1, 2, 3, 4... Contanos qué hora es. Son las 8 menos 20 de la noche. El sol todavía está bien reluciente. A ver, ¿por qué el sol está ahí ahora? Bueno, porque nos estamos acercando al verano. Y a partir que nos acercamos al verano y nos acercamos a Alaska, cada vez va a ser de día durante más tiempo. O sea, acá más o menos son las 9 de la noche y sigue siendo de día. O sea, como dice José, va a haber un día que no se va a hacer de noche nunca. En realidad un día no, va a haber varios días que no se va a hacer de noche nunca. En Alaska hay días que no se hacen de noche nunca en verano. Y este es el cartel que les quiero mostrar. Te cobran $500 canadienses si llegas a tirar basura en el lugar que no corresponde. O sea, cualquier lugar que no sea el tacho de basura. $500, eso es un montón de dinero. Y yo me pongo a pensar, ¿no? Imagínate las personas que dejan la basura en la naturaleza y de repente viene alguien y les cobra $500. ¿Esa persona va a volver a dejar la basura donde no corresponde? Bueno, no lo sé. Yo quiero que ustedes dejen en comentarios si esta técnica para que no haya basura en los sitios les parece buena o mala. Queremos saber qué opinan. Ahora, si a mí me cobran $500 por tirar algo al piso o por hacerme una macana, una cagada, como decimos en Argentina, yo no la volvería a hacer. Por ejemplo, si paso un semáforo en rojo sin querer, no sé, porque estoy apurado o algo, te cobran una multa. ¿Vas a pasar el semáforo en rojo después? No, no vas a pasarlo. Igual yo no dejo la basura ni aunque me cobren $500, o sea, claro, aunque no me cobren nada. Pero es verdad que hay gente que sí deja la basura porque no le importa nada, porque es mugrosa, hay gente que es mugrosa. En este camping, que en realidad no es un camping, no es un rest area, se llama acá, como un parador en el medio de la ruta, porque estamos prácticamente en el medio de la nada. Es gratis. Es totalmente gratis, hay muy pocas personas, en realidad nulas, nada, en cualquier momento se hace de noche y vamos a tener que meternos adentro de ellos porque acá hay animales nocturnos. La luna salió y es hermosa, los autos pasan muy de vez en cuando. El rest area este está muy cerca de la autopista, ¿ven? Como podemos ver, acá está, justo ahora no pasa ningún auto, pero si no está bastante cerquita, o sea, un poco se escuchan. Y me encanta porque hay un montón de carteles acá. Después acá hay otro cartel. Claro, que dice que te pongas el cinturón de seguridad. Te recuerda que te pongas el cinturón de seguridad a la salida de acá. Bueno, mirá, estamos viendo algo, una basura acá, che. Mirá. No, no te puedo creer. Juntala, por favor, Fer. No te puedo creer. O sea, te cobran $500 si dejas basura y alguien dejó basura. Y obviamente no tiene nombre y apellido este. Entonces nadie le va a poder cobrar a la persona que dejó la basura. Por la duda lo levantamos a ver si viene alguien y después cree que lo tiramos nosotros. Somos los únicos que estamos acá. Pero ahora yo digo, ¿quién te va a venir a cobrar la multa? No, no hay nadie. ¿Quién es el que te viene a cobrar multa? ¿Hay alguien que viene a controlar que nadie tire? ¿Se queda parado durante 24 horas con el frío a ver si que nadie tire nada? Seguro. Lo dudo. Me juego las... No voy a decir eso. Les apuesto que acá no pega el sol, porque miren, hay nieve dura. No quiero caminar mucho hoy porque ya me da frío en el pie. Voy a tirar esto. Ahora, ¿ustedes se quedarían solos acá en su casa rodante, en una carpita? A ver, estamos muy cerca de la ruta. Yo creo ¿Por qué no lo harían? Y a mí los animales grandes no me gustan tanto. Uy, no me digas eso ahora. Bueno, pero adentro de la camioneta no pasaría nada. Lo sumo que venga un oso y se empieza a rascar con la rueda. No, ¿te imaginas que un oso se empieza a rascar? Bueno, a mí me han contado una historia, un camionero en Argentina hace mucho tiempo, que le pasó justamente eso. Estaba durmiendo en el camión y de repente siente que el camión se mueve, solo, se mueve. ¿Qué hace el camionero? Saca la cabeza por la ventanilla, no ve nada. Dice, ¿pero qué pasa? No puedo creer que se mueva solo el camión. De vuelta, boom, se mueve así, se movía mucho, ¿viste? El camión saca la cabeza, no ve nada. Bueno, en la tercera que se mueve,
se pone el pantalón, se cambia, se pone la campera. Cuando sale hay una vaca rascándose en el camión, en la parte de atrás, que hacía mover todo el camión para un lado y para el otro. Bueno, puede pasar eso. ¿Este es el baño? Hay inodoro. Pero es un pozo, ¿lo querés abrir? Y hay papel higiénico. Ah, muy bueno, mirá, papel higiénico y todo. Papel higiénico, inodoro. Lo que no hay es agua. No, no hay agua. Sí. Pero todo esto es gratis, la verdad que... Es genial. Sí. En Estados Unidos y en Canadá pasa algo que está buenísimo, que es que hay carteles por todos lados que te prohíben o te permiten hacer algo. Esos carteles está bueno que estén, y hay por todos lados, porque te dice, bueno, como vimos recién, no tirar la basura. Pero también hay carteles que dice prohibido quedarse a dormir, pernoctar. Como acá no hay ningún cartel que diga prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces eso está bueno saberlo, ¿no? Porque si en un lugar no encontrás ningún cartel que diga prohibido dormir, listo, está permitido quedarse con tu casa rodante o poner tu carpa y podés dormir. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Acá nos levantamos en este lugar que la verdad que dormimos genial. Me encantó dormir acá, mucha calma, a pesar que estamos al costado de la ruta, la verdad que dormimos genial. Un poco de frío a la noche, pero con la calefacción la verdad que la zafamos bastante bien. A la mañana estuvimos arreglando un poquito algunas cosas de Eros, ves que hay unos fluidos ahí que se nos cayeron, está perdiendo el combustible. Y era porque una manguerita estaba un poquito salida para afuera, que al parecer ahora ya la colocamos, ya la pusimos bien. Por suerte ya está todo mejor. Vamos a ver qué ruta hoy agarramos, porque les voy a mostrar el mapa para que sepan dónde estamos en estos momentos. Acá estamos nosotros, acá paramos a dormir cerquita de Dryden, por aquí, donde está mi dedo. Estamos todavía, como ven, en Ontario. El próximo estado que vamos a entrar es Manitoba, y seguramente vayamos a su capital, que es Winnipeg, que esta es una ciudad bastante grande. Después obviamente vamos a hacer todo este recorrido, vamos a ver qué de estas rutas vamos a agarrar. Vamos a pasar por Alberta, que tengo muchas ganas de conocer, y después obviamente subir hasta Alaska. Ese va a ser el recorrido. Hoy sinceramente no sé a dónde vamos a ir, así que me voy a fijar un poquito en el mapa y les voy a contar a ver cuántos kilómetros vamos a hacer hoy, a dónde vamos a parar. Que siempre en el lugar donde estamos verificamos a dónde vamos a parar hoy a la noche, el mismo día. Así que voy a ver un poquito el GPS, voy a ver cuáles son las ciudades cerca. Vamos a ver si paramos en Winnipeg o paramos antes. Lo único malo que tiene viajar por estas épocas donde estamos viajando nosotros, que es el mes de abril, mayo, toda esta zona, es que hay muchos lugares cerrados, porque todavía es primavera, no es verano, y acá los lugares abren mucho en verano. Todos los campings están abiertos en verano, y nos cuesta encontrar lugares que estén abiertos ahora. Por ejemplo, este lugar que encontramos, la verdad que es muy raro, porque el anterior lugar de Rest Area que fuimos a parar decía cerrado. Muchos lugares están cerrados. ¿Tenemos mate? Hay mate. Vamos, bueno, arrancamos. Aprovecho este momento para contarte. Si tenés planificado un viaje, hay algo que no podés olvidarte, y es la asistencia al viajero, porque con la salud, como siempre decimos, no se jode, es lo más importante. No importa si te olvidás el pasaporte, bueno sí, pero no importa si te olvidás cualquier cosa, el seguro de viaje no te lo podés olvidar. Y nosotros utilizamos Asís 365 y tenemos un código de descuento que es FERIJOSE. En la descripción de este video te dejamos el link a donde vos podés cotizar tu viaje, pones la fecha en la que vas, el lugar, y te va a decir cuánto te sale tu seguro médico. Aparte aprovechen que con el código de descuento FERIJOSE tienen más descuento aún de los descuentos que ofrece Asís 365, que va modificándose por mes. Hay veces que tenés hasta un 50% de descuento y cuotas sin intereses, así que aprovechen, amigos. Acuérdate, Fer y José. Encontramos un lugar habilitado para tirar las aguas negras, es decir, las aguas que están en el inodoro. Y bueno, encontramos este lugar, pero al parecer está tapado. Preguntamos adentro, porque es adentro de la estación de servicio, y nos dijeron que lo podíamos usar igual. Pero me cuesta creer que eso vaya a bajar. Yo lo estoy mirando. Ya se está desbordando. Se está desbordando. ¡Se desbordó! ¡Nos van a echar a la mierda! ¡No! Ay, por el amor de Dios. Ay, Dios mío, me voy a alejar de acá. ¿Se desbordó? Sí.
encima que se desbordó acá también porque está roto esto. ¿Qué? Este poti ya está medio mal. Me manché todo. ¡Ay, no! Es que este inodoro lo tenemos desde que salimos de viaje, hace 4 años y medio. O sea, hace un montón de tiempo. Y bueno, y es obvio que las cosas se van rompiendo a medida que uno las va usando, ¿no? Con José tenemos un trato que ya lo hemos contado en varios videos, pero como dice Mirta Legrand, el público siempre se renueva. Y el trato es que yo hago la cama todos los días, tanto cuando nos vamos a dormir como cuando nos levantamos, y José limpia el inodoro una vez a la semana o cada 5 días más o menos. Es un trato que hicimos desde los comienzos del viaje porque sinceramente lo que es la limpieza del poti es algo que al menos yo no puedo llevar a cabo porque me dan muchas ganas de vomitar. José la verdad es que lo admiro como no tiene problema de hacer eso. Y aparte a José no le gusta hacer la cama. Así que estamos ambos contentos con el trato que tenemos desde hace casi 5 años. Acaba de pasar una situación bastante incómoda. Estábamos recién acá haciendo la cama, ya para irnos a dormir. Y vemos que estaciona un auto acá al lado. Como que hacía ruido con el motor, como que apretaba el acelerador, no sé qué hacía. Se para como atrás de Eros y como la punta de su auto apuntando hacia nuestra esquina de Eros. O sea, va rápido y estaciona ahí y empieza a tocar la bocina. Toca la bocina rápido. Pero la concha de su madre. ¿Por qué hace eso? ¿Lo escuchan?